de Harper, página 24. Los grupos funcionales son ácidos débiles. Tienen un gran significado fisiológico. Numerosos compuestos bioquímicos poseen grupos funcionales que son ácidos o bases débiles. En todas las proteínas y ácidos nucleicos existen uno o más de estos. Carboxilos, aminos o fosfatos derivados de la disociación secundaria de ésteres de fosfato. También los hay en la mayoría de las coenzimas y los metabolitos intermediarios. Por tanto, el comportamiento de disociación de equilibrios protónicos de grupos funcionales débiles, ácidos o básicos, es fundamental para comprender la influencia del pH intracelular en la estructura y actividad bioquímica de estos compuestos. Su separación e identificación en los laboratorios clínicos y de investigación se facilita también cuando se conoce el comportamiento de disociación de sus grupos funcionales. A la forma protonada de un ácido, por ejemplo HAORNH3+, se le designa como el ácido, y a la forma no protonada, por ejemplo A negativo ORNH2, base conjugada. De igual modo es posible referirse a una base, por ejemplo A- o RNH2, y su ácido conjugado HAORNH3+. La palabra proviene del latín coniungere, reunirse. Los ácidos débiles representativos de izquierda, sus bases conjugadas centro, y los valores de pH derecha incluyen lo siguiente. Bueno, podemos observar esto. Las potencias relativas de ácidos y bases se expresan de manera cuantitativa como sus constantes de disociación, que expresan su tendencia a ionizarse. A continuación se muestran las expresiones de constantes de disociación K para dos ácidos débiles representativos, R, COH y RNH3+. Dado que los valores numéricos de K para ácidos débiles son exponentes negativos, es conveniente expresar a K como pK, donde pK es igual al logaritmo negativo de K. Nótese que la relación de pK con respecto a K es igual a la de pK con la concentración de hidrógeno. El cuadro 1 enumera valores de K y pK ilustrativos para un ácido monocarboxílico, dicarboxílico y tricarboxílico. Observe que los grupos ácidos más fuertes tienen los valores de pK más bajos. De las ecuaciones anteriores que relacionan K a hidrógeno y a las concentraciones de un ácido no disociado y su base conjugada, nótese que o cuando entonces, en otras palabras, cuando las especies asociadas protonada y disociada, base conjugada, están presentes en concentraciones iguales, la concentración prevalente de ion hidrógeno es numéricamente igual a la constante de disociación K. Si se obtienen los logaritmos de los dos lados de la ecuación anterior y la ecuación completa, se multiplica por -1, las expresiones serían las siguientes. Ahora, el logaritmo negativo K se definía como pK y logaritmo negativo de hidrógeno es la definición de pK. La ecuación puede quedar como pK igual a pH, es decir, el pK de un grupo ácido es el pH al cual las especies protonada y no protonada están presentes en la misma concentración. El pK de un ácido puede determinarse de modo experimental agregando 0.5 equivalentes de álcali por cada equivalente de ácido. El pH resultante será igual al pK del ácido.
El comportamiento de ácidos débiles y de amortiguadores se expresan por la ecuación Henderson-Hasselbalch. El pH de una solución que contiene un ácido débil se relaciona con la constante de disociación de dicho ácido, como se mostró antes para el agua como ácido débil. La relación puede establecerse en la forma conveniente de la ecuación de Henderson-Hasselbalch que se desarrolla después. Un ácido débil, HA, se ioniza de la manera siguiente. La constante de equilibrio para esta disociación se multiplican los dos términos entre sí. Se dividen ambos miembros entre A menos. Se obtiene el logaritmo de toda la ecuación. Antes de continuar vamos a ver el cuadro 1. Constantes de disociación y valores del pK para ácidos carboxílicos representativos. Ácido acético K 1.76 por 10 a la menos 5, pK 4.75. Glutárico, primero 4.58 por 10 a la menos 5, segundo 3.84 por 10 a la menos 6, pK 4.34 y 5.41. Cítrico, primero 8.40 por 10 a la menos 4, pK 3.08. Segundo 1.80 por 10 a la menos 5, pK 4.74. Tercero 4 por 10 a la menos 6, pK 5.40. De lo anterior que nos habíamos quedado, se obtenía el logaritmo de toda la ecuación así. Y se multiplica todo por menos 1. Menos logaritmo de hidrógeno es igual a menos logaritmo de K menos logaritmo de HA sobre A. Se sustituye pK y pH en lugar de logaritmo negativo de hidrógeno y logaritmo negativo de K respectivamente. Luego pH igual a pK menos logaritmo HA sobre A. Para eliminar el signo negativo se invierte el número de término, el último término. pH es igual a pK más logaritmo de A sobre HA. La ecuación de Henderson-Hasselbalch ha probado ser una expresión de gran valor predictivo en equilibrios protónicos. Por ejemplo, cuando un ácido sea neutralizado exactamente a la mitad, A igual a HA. En esta situación, pH es igual a pK más logaritmo de A sobre HA igual a pK más logaritmo de 1 sobre 1 igual pK más 0. Por tanto, con 50% de neutralización, pH igual pK. Cuando la proporción A sobre HA es igual a 100 a 1, pH es igual a pK más logaritmo de A sobre HA. pH es igual a pK más logaritmo de 100 sobre 1 igual a pK más 2. Cuando la proporción H negativo sobre HA es igual a 1 sobre 10, pH es igual a pK más 10 más logaritmo de 1 sobre 10 igual a pK más menos 1. Si la ecuación se valora en varias proporciones de A negativo sobre HA entre los límites 10 a la 3 y 10 a la menos 3, y los valores de pH obtenidos se grafican, el resultado describe la curva de titulación para un ácido débil. Las soluciones de ácidos débiles y sus sales amortiguan el pH. Las soluciones de ácidos débiles y sus bases conjugadas
o de bases débiles y ácidos conjugados. Exhiben la propiedad de amortiguar, tendencia de una solución para resistir con mayor eficacia a un cambio en el pH después de la adición de un ácido o una base fuertes que un volumen igual de agua. Los amortiguadores fisiológicos importantes incluyen bicarbonato, ortofosfato inorgánico y proteínas intracelulares. Los amortiguadores no fisiológicos usados en experimentación bioquímica comprenden al TRIS PK8.2 y al EPES PK7.6. El efecto de amortiguador se observa mejor por titulación de un ácido o base débil, utilizando un potenciómetro medidor de pH. De manera alterna es posible calcular el desplazamiento del pH que acompaña a la adición de ácido o de base a una solución amortiguada. En el ejemplo, el amortiguador, o sea, mezcla de un ácido débil pK igual a 5.0 y su base conjugada, se encuentra inicialmente en uno de los 4 valores de pH indicados. Se calculará el desplazamiento del pH que resulta cuando se agregan 0.1 mil equivalentes de hidróxido de potasio a 1000 equivalente de cada una de estas soluciones. pH inicial 5. Obsérvese que el cambio de pH por 1000 equivalente de OH de oxígeno negativo agregado varía de modo notable dependiendo del pH inicial. A valores de pH próximos al pK, la solución resiste los cambios con mayor eficacia y se dice que ejerce un efecto amortiguador. Las soluciones de ácidos débiles y sus bases conjugadas amortiguan mejor en valores de pH que oscilan alrededor de pK más o menos 2 unidades de pH. Esto significa que para amortiguar una solución de pH X deberá usarse un ácido o una base débil cuyo pK no se separe más de 2 unidades de pH del pH X. En la figura 6 se muestra la carga neta de una molécula del ácido como función del pH. Una carga fraccionaria de menos 0.5 no significa que una molécula individual posea una carga fraccionaria, sino que 0.5 es la probabilidad estadística de que una molécula dada tenga una carga negativa. La consideración de la carga neta de macromoléculas como función de pH constituye la base para numerosas técnicas de separación, incluyendo la separación electroforética de aminoácidos, proteínas plasmáticas y hemoglobinas anormales. En resumen, el agua, que en los estados líquido y sólido existe como racimos moleculares unidos por hidrógenos, forma puentes tanto con sus propias moléculas como con otros donadores o aceptores de protones. La tensión superficial, viscosidad, estado líquido, temperatura ambiente y potencia solvente del agua se deben a su capacidad para formar puentes de hidrógeno. Los compuestos que contienen O, N o S son solvatados por el agua, ya que tienen la propiedad de servir como aceptores o donadores de hidrógeno para formar puentes con el agua. Las proteínas y otras macromoléculas se estabilizan por intercambio de enlaces de hidrógeno intermoleculares superficiales con los enlaces de hidrógeno del agua. El agua modifica las propiedades de biomoléculas como las proteínas y ácidos nucleicos que poseen grupos funcionales polares y no polares. Las fuerzas entrópicas indican que las macromoléculas en solución acuosa se pliegan de modo que sus porciones polares entran en contacto con la interfase acuosa, en tanto que sus porciones no polares se ocultan en el interior de la biomolécula. El agua se disocia para formar iones hidroxilo y protones hidratados de modo masivo, los cuales de manera convencional se representan como protones desnudos. El pH, el logaritmo negativo de H, expresa la acidez relativa. Un pH bajo denota una solución ácida y uno alto una solución básica o alcalina.
Los bioquímicos consideran tanto a los ácidos carboxílicos como el RCOH, como a las amínicas, por ejemplo RNH3, como ácidos y nombran a los aceptores protónicos correspondientes, RCOH negativo y RNH2, las bases conjugadas de estos ácidos. Estos ácidos débiles desempeñan actividades claves en el metabolismo. Su potencia ácida se expresa de manera cuantitativa con el símbolo pK, el cual es el logaritmo negativo de su constante de disociación. Los ácidos relativamente fuertes tienen pK bajo, mientras que en los relativamente débiles es alto. Los amortiguadores resisten los cambios en el pH cuando se produce o consumen protones. La capacidad amortiguadora máxima a más o menos una unidad de pH en cualquier región de pH. Entre los amortiguadores fisiológicos importantes se encuentran el bicarbonato, el ortofosfato y las proteínas. Hasta aquí este capítulo, esta sección también.